desde el campo experimental del Centro de Genómica Nutricional Agropecuaria, donde vamos a comenzar este segundo capítulo de Ciencia en el Territorio, acompañados por investigadores del CGNA y también de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera, la Universidad Estatal de acá, de la región de la Araucanía. Y desde este bello paisaje y este lugar natural estamos con Braulio Soto, doctor en genómica del CGNA, quien presentamos, y también a Nicolás Cobo, doctor en mejoramiento genético de la Universidad de la Frontera. Este capítulo, denominado Producción Sustentable de Berries, trata principalmente de hablar, de partir por conocer la ciencia que se está desarrollando acá en la región de la Araucanía, entre estas dos instituciones, CGNA y la Universidad de la Frontera, para hacer mejoramientos de cultivo y nuevas variedades. Estamos en este minuto, en este lugar donde hay un huerto de michay, uno de los productos de acá de la región de la Araucanía, de los cuales vamos a conversar en este capítulo. Pero vamos a la ciencia, vamos a conocer desde la caja de herramientas que la ciencia utiliza para hacer nuevos cultivos hasta los desafíos que ambas instituciones van a enfrentar o están enfrentando ya desde el año pasado con las variedades de berry. Para comenzar queremos hablar de genómica. La genómica es una herramienta de la ciencia que permite precisamente hacer nuevos cultivos y hacer mejoramiento de ciertas plantas. Y para eso queremos que Braulio Soto, que es el experto en esta materia, nos vaya contando, y a la gente que nos acompaña, sobre genómica. ¿Qué es lo que es la genómica, Braulio? Y bueno, si nos puedes ir mostrando. Gracias, Miriam, por la invitación y buenos días a todos los que nos están viendo por redes sociales. La genómica es una herramienta que acompaña a la genética y que surge gracias al desarrollo importante que ha tenido en los últimos años lo que es la secuenciación masiva. Pensemos que hace unos 20 o 30 años atrás, pensar en secuenciar un gen era un tremendo desafío. Hoy en día podemos secuenciar el genoma completo, es decir, todo el conjunto de genes que están en la célula de un individuo. Eso es la genómica, poder explorar todos los genes de forma simultánea. Y eso nos permite unirlo a la genética y poder identificar estos genes, estudiar su funcionalidad y de esa forma dar pasos mucho más grandes, avanzar en menor tiempo en el desarrollo de cultivos, en adaptación de cultivos, mejoramiento de calidad nutricional, etcétera. Braulio, pero cuando se secuencia un gen de una planta, en este caso, ¿qué es lo que buscan tradicionalmente los investigadores? Bueno, cuando nosotros secuenciamos un gen es cuando ya tenemos una idea de que ese gen cumple una función. Hemos pasado por una serie de etapas en las cuales ese gen ha ido siendo validado en que cumple un rol importante para una característica. Entonces lo que buscamos es conocer el producto de ese gen, ya sea la proteína, su función, cómo interactúa con otros genes y de esa forma poder poner ese gen en otros individuos que tienen características deseables pero que a veces son débiles o deficientes en algún atributo y de esa forma podemos hacer mejoramiento. Una vez que hemos utilizado la genómica, el mejoramiento genético, identificamos este gen, usamos herramientas muy convencionales como cruzamientos dirigidos, las plantas las podemos cruzar entre ellas y de esa forma ese gen que hemos identificado, que nos da una ventaja en una condición especial, lo podemos transferir vía cruzamiento a un individuo que no lo tiene. De esa manera... ¿Cómo está, don Jaime? Bien. Braulio, pero para hacer esta identificación de las genes, utilizamos plantas que tenemos en este huerto, que es experimental. Contémosle a la gente un poco el proceso. Yo me imagino que de acá sacan el material que después va al laboratorio y es precisamente secuenciado y que es examinado por los científicos, y en esa función me imagino que buscan, digamos, características especiales de los cultivos. Sí, bueno, tú indicas algo bien importante, que es bien relevante. En el mejoramiento genético, la materia prima para el científico es la diversidad genética, es la variabilidad. Y lo que nosotros buscamos, acá tenemos como ejemplo, este es un huerto donde tenemos una colección de ecotipos de michay de distintas procedencias, donde buscamos esos atributos que son interesantes. Donde buscamos, por ejemplo, si la cámara me puede seguir, acá podemos observar
una fructificación, un cierto nivel de madurez del fruto. Podemos ver una planta que tiene una arquitectura distinta, que tiene una menor carga de frutos, etcétera. Entonces empezamos a estudiar esta diversidad y de esta forma nosotros luego podemos encontrar en el genoma de la planta dónde se encuentra ese gen, mapearlo. Y de esa forma, con la información que colectamos en el campo, la llevamos al laboratorio, hacemos los análisis y con esos resultados pues volvemos a buscar esa planta que tiene el atributo que a nosotros nos interesa. Es un círculo virtuoso que se trabaja en el campo, en el laboratorio y viceversa. Hay una retroalimentación entre las dos áreas para poder llegar a esos genes y finalmente tener cultivos que sean adaptados, que sean productivos y que tengan una realidad de un territorio, porque es importante que las plantas que vayamos desarrollando se adapten a una condición, que tengan una ventaja en una condición particular, y para eso tenemos que hacer la ciencia en el... la muestra. Muévelos poquito, bueno. Mejoramiento genético. Son herramientas de la ciencia para crear nuevas variedades y lo invitamos también a conversar y a saludar y a presentarse. Gracias, hola a todos y gracias a CGNA por la invitación. Como universidad siempre estamos tratando de colaborar lo más posible y yo como profesor nuevo también me gusta estar un poco involucrado con lo que está pasando en la realidad local. El mejoramiento genético es una ciencia que agrupa muchas disciplinas, es una disciplina grande que consiste en desarrollar variedades que sean mejoradas, como decía Braulio, que se adapten mejor a los desafíos que la naturaleza nos pone adelante, o los mercados, o la nutrición, o lo que sea en este caso. La genética es una de las herramientas que se usa para hacer mejoramiento genético, pero el mejoramiento genético no solo funciona con genética y con genómica, son como decían recién, es una caja de herramientas con muchas disciplinas diferentes que nosotros usamos para poder hacer este trabajo. Nicolás, pero hoy conversábamos fuera de cámara respecto al mejoramiento genético, que hoy se hace en un proceso acortando los tiempos, porque la ciencia sí lo ha permitido, pero esto es un paso, digamos, tradicional de la cultura mapuche, principalmente acá en la región de la Araucanía, con distintos cultivos. Claro, el mejoramiento genético partió con el origen de la agricultura, cuando la gente empezó a pasar desde ser recolectores a cultivar sus propios cultivos, empezaron a elegir características que a ellos les hacían más fácil el cultivo. Ellos no sabían que era un gen o que era la genética, pero por ejemplo en trigo, si es que ellos plantaban trigo y cuando el trigo está maduro lo cosechaban, ellos cosechaban las espigas, por lo tanto solo cosechaban trigo que no se cae de la espiga. Todos los granos que se caían de la espiga por un carácter genético no eran cosechados, por lo tanto dentro de muchos años, cientos de años, el trigo empezó a hacer todo que se queda en la espiga y se perdió el que se cae de la espiga. Ese es un gen que se identificó y es un gen de domesticación. Con frutilla, la frutilla blanca nativa, para los que la conocen, que crece mucho en esta zona y está asociada al pueblo mapuche, tiene miles de años de mejoramiento también. Desde el pueblo mapuche partió seleccionando plantitas de frutilla blanca que les parecieran atractivas en los cerros y la empezaron a llevar a sus jardines y empezaron a seleccionar las plantas que no se enferman, las que daban mejor fruta, las que saben mejor, y eso es mejoramiento genético. La diferencia hoy día es que nosotros podemos identificar qué gen hace que la planta no se enferme, y al identificar ese gen podemos usar un marcador molecular, que es una herramienta de laboratorio, y podemos, sin mirar si la planta se enferma o no se enferma, saber si es que tiene el gen de resistencia o no. Por lo tanto, en vez de tener que hacer una cruza, llevar esa planta al campo, infectarlas, ver si se infecta o no se infecta, podemos simplemente tomar frutillas recién germinadas con 2 o 3 hojas, sacarle una hoja, correrle el marcador molecular y saber si esa planta se va a enfermar o no se va a enfermar. Y todas las plantas que se enferman las eliminamos de una vez y empezamos a trabajar solo con plantas resistentes. Y lo mismo se puede hacer con el hábito de fructificación, como por ejemplo acá ha mostrado Braulio. Esta planta tiene toda la fruta bastante terminal, mientras que esta otra planta tiene una carga mucho menor, con la fruta más abajo en las ramas. Los brotes de esta planta son mucho más cortos que el brote anual de esta planta, comparado con esta. Entonces, todos esos son caracteres que el mejorador tiene que ir identificando y tomar desde este pool
de diversidad, que es toda la diversidad que tenemos, y tratar de combinar lo mejor de esta planta con lo mejor de esta planta y lo mejor de esa planta, en una sola planta que va a ser la nueva variedad. Bueno, una vez que hemos repasado esta parte que es como más técnica, más científica de lo que es la producción sustentable de berries, los quiero invitar a ver una cápsula para conocer la Universidad de la Frontera y principalmente la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, y volvemos en un segundo. Espérenos, comparta esta transmisión en vivo de Ciencia en el Territorio. Si la naturaleza nos hablara, nos pediría cuidado, respeto. Queremos ser su voz, con la misma fuerza que las semillas se abren camino desde la tierra, como el vigor de una célula creando un anticuerpo. La brisa fresca en el follaje de los bosques que procuramos conservar para las futuras generaciones. Y lo hacemos desde la puerta de entrada a la Patagonia, desde el corazón de la Araucanía. Una tierra de encanto, de diversidad cultural, marcada por la belleza de su gente, donde sus volcanes, montañas, lagos y su rica biodiversidad nos regalan un escenario natural privilegiado para educar, generar conocimiento, crecer como una comunidad universitaria con sentido de calidad, de excelencia. Somos parte de una universidad de tradición y cambio, estatal y pública, atenta a comprender la... Si la naturaleza nos hablara, nos pediría cuidado, respeto. Queremos ser su voz, con la misma fuerza que las semillas se abren camino desde la tierra, como el vigor de una célula creando un anticuerpo. La brisa fresca en el follaje de los bosques que procuramos conservar para las futuras generaciones. Y lo hacemos desde la puerta de entrada a la Patagonia, desde el corazón de la Araucanía. Una tierra de encanto, de diversidad cultural, marcada por la belleza de su gente, donde sus volcanes, montañas, lagos y su rica biodiversidad nos regalan un escenario natural privilegiado para educar, generar conocimiento, crecer como una comunidad universitaria con sentido de calidad, de excelencia. Somos parte de una universidad de tradición y cambio, estatal y pública, atenta a comprender la cultura y nuestro entorno. Por eso nos hemos preocupado por impartir carreras y programas que responden a las necesidades del sector productivo, de calidad, acreditadas, que se renuevan con cada ciclo. Por eso formamos ingenieros agrónomos, biotecnólogos, ingenieros en recursos naturales, con conciencia ambiental, socialmente responsables, con mirada sustentable, con sólidos conocimientos disciplinarios, pero sobre todo con un fuerte contacto con la realidad. Profesionales preparados para liderar en un medio laboral cada vez más exigente. Porque sabemos que el desarrollo de nuestro país necesita de capital humano avanzado, nos preocupamos de impulsar programas de posgrado de primer nivel. Preparamos a hombres y mujeres que aporten creatividad, innovación y diseñen soluciones que concilien la actividad productiva y la conservación del medio ambiente. Porque sabemos que el conocimiento y la ciencia se cultivan con la misma perseverancia de quien prueba un ensayo una y otra vez, hemos puesto nuestra pasión en la investigación de diversos ámbitos, en el desarrollo tecnológico, en buscar soluciones en beneficio de nuestro entorno, de su gente, con visión de futuro. Estamos orgullosos de lo que hemos construido. Nos alienta a hacer frente a los desafíos, a las problemáticas locales, pero siempre con mirada global. Trabajamos para nuestra gente y con nuestra gente, preocupados de abrir nuevos espacios de colaboración con los territorios, en nuestro país y más allá de nuestras fronteras.
con redes de colaboración internacional que nos permiten el intercambio académico y también abrir nuestras puertas para profesores y estudiantes de otros países que vivan nuestra experiencia universitaria en la frontera de la Patagonia, desde donde queremos construir un futuro mejor, una sociedad más justa y equitativa. Somos parte de una comunidad que crece, que confía en su gente. Inyectamos pasión a lo que hacemos, renovamos nuestros compromisos para cuidar el futuro, porque la naturaleza así nos enseña. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Universidad de la Frontera. Somos tradición y cambio. Volvemos a esta transmisión en vivo y en directo desde el campo experimental del CGNA, Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, en este día medio nublado, a 2 días del eclipse, que por supuesto ha traído el interés de todo el mundo acá a la región de la Araucanía. Y continuamos con este capítulo de Ciencia en el Territorio, conversando hoy sobre producción sustentable de berries. Y bueno, como dice el concepto sustentable, parte de lo que tenemos que conversar es el contexto de por qué hoy en día es tan necesario la sustentabilidad. Y uno de esos factores es el cambio climático, el cual la ciencia ya ha venido abordando desde hace tiempo, incluso dando las alertas al mundo respecto del impacto que estamos generando con todo nuestro quehacer de desarrollo económico principalmente, y que involucra, por supuesto, todas las áreas agrícolas y de producción en general. Pero conversemos del cambio climático. Nicolás, el cambio climático para lo que tú haces, el impacto, ¿por qué hay que profundizar en estos conceptos y también llevarlos a la casa y que la gente también los pueda socializar? Sí, claro, siempre cuando hablo de mejoramiento genético, empiezo diciendo que la población mundial va en aumento y va a seguir en aumento y se debería estabilizar como el 2030 o 2040, como entre 9 y 12 billones de personas. Y toda esa gente hay que alimentarla, y hay que alimentarla de alguna forma en que podamos convivir entre la ciudad y el campo y poder mantener la tierra como la conocemos, sin extraer más de lo que se puede. Entonces, la agricultura también se tiene que ir modernizando, y no solo en tener variedades más ricas, más dulces o que se guarden mejor, sino que también hay que poder producir de una forma mucho más sustentable, en que el uso de los recursos se haga mucho más eficientemente. No es lo mismo producir 1 tonelada de maíz con 1000 kilos de nitrógeno que producir la misma tonelada de maíz con 500 kilos de nitrógeno y la mitad de agua, ¿cierto? Entonces, por medio del mejoramiento genético nosotros podemos ir seleccionando individuos que se comportan mucho mejor y se adaptan mejor a esas condiciones. Hay zonas que van a tener más lluvia, zonas que van a tener temperaturas más altas y como mejoradores de plantas tenemos que ser capaces de poder adelantarnos a esos cambios y poder entregar soluciones a eso que vayan en ayuda de la población mundial. Por supuesto que sí, la ciencia trabaja en el futuro, si se puede decir de alguna forma. Braulio, el impacto del cambio climático en la región de la Araucanía ya hemos visto y tenemos algunos registros de lluvia, de temperatura. Tú trabajas principalmente en adaptando algunas variedades a través de la arquitectura de la raíz, y por eso también ha sido importante la investigación que tú has realizado respecto de cuáles son los factores que hoy en la región de la Araucanía están motivando que la ciencia también se apresure, digamos, a cumplir con esos parámetros. Así es. Me gustaría sí que la audiencia entendiera algunos conceptos. Creo que el cambio climático es un concepto que ya la gente lo asocia, lo reconoce a través de redes sociales, a través de la televisión, radio, todos los medios de comunicación. Sin embargo, se tiende a confundir a veces dos conceptos que son similares, que están relacionados, que es el cambio climático y el calentamiento global. Una cosa importante y que hay que explicar es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. El calentamiento global ocurre porque en la atmósfera existen ciertos gases que tienen efecto invernadero y que la sobreproducción de estos gases es lo que provoca el aumento de la temperatura del planeta y los efectos que vemos del cambio climático. Entonces, es importante mencionar que la Tierra siempre ha habido este efecto invernadero desde hace millones de años,
y esto ha llevado a que el planeta pueda sustentar vida. Imagínense que si nosotros no tuviéramos la atmósfera y no existieran los gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta sería de 18 grados bajo cero. Eso sería, no permitiría sustentar vida, sería muy difícil que haya producción y probablemente nosotros como especie no existiríamos. Estos gases invernaderos que está el CO2, entre los que más conocemos, son los gases que permiten que el planeta retenga temperatura y pueda sustentar la vida. El problema es que hace 200 años comenzamos con una actividad industrial muy fuerte y es por lo que se asocia, se relaciona el cambio climático o este aumento sostenido de la temperatura y lo que ha llevado a este desbalance en la emisión de estos gases de efecto invernadero. Entonces, ahora es importante que nosotros podamos realizar una actividad, en el caso nuestro, agrícola, que mitigue y minimice la producción de estos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas revoluciones que han ocurrido a lo largo de la historia. Está la revolución verde, con el uso de fertilizantes. Y entonces, estas revoluciones han traído mucho beneficio a la humanidad, sin embargo, también han generado los efectos adversos del cambio climático. Entonces, ahora el gran desafío para la ciencia es poder producir más, pero con un menor impacto. Tenemos que desarrollar tecnologías y, en el caso nuestro, plantas que sean más amigables con el medio ambiente, que se use menos fertilizante, que demanden menos agua, y de esa manera poder minimizar esta emisión de gases de efecto invernadero y disminuir las huellas del agua, la huella del carbono y también la huella del nitrógeno. Braulio, pero tenemos parámetros de la región de la Araucanía que son cifras, que hablan de una cierta cantidad de lluvia, una cierta cantidad de temperatura que ha variado, digamos, notablemente, o por eso de alguna forma ha sido registrado y que tiene un impacto también en la agricultura. En general se ha estado golpeado por la sequía en los últimos 10 años. Y acá en la región de la Araucanía tenemos una disminución de las precipitaciones del orden de un 30%. Entonces es bien significativo. Pero esto de la falta de agua no es solamente un tema de escasez de agua, sino que también hay un problema con la distribución de las aguas, de la lluvia. Nosotros podemos observar que en ciertos periodos del año tenemos mucha lluvia concentrada y en los momentos en que la planta no es cuando más demanda agua. Entonces tenemos un problema de la distribución de las precipitaciones y la cantidad. Y las cifras acá indican que en la región tenemos un déficit ya acumulado en los últimos 10 años promedio de alrededor de un 30%, lo cual es muy significativo y eso afecta directamente a todos aquellos productores que dependen de la lluvia, que es producción en secano, que no tienen acceso al riego. Entonces, esa es una de las alarmas que ya tenemos acá en la región. Quiero que Nicolás también tiene experiencia en algunos patógenos que afectan a las plantas y yo me imagino que los cambios de temperatura, los excesos de agua en periodos simplificados o escasez o sequía también afecta y genera, digamos, que se asocian otros patógenos a las plantas que las van afectando. Hongos principalmente son los que... Sí, yo hice mi doctorado en genética de trigo en Estados Unidos y en trigo hay un patógeno que se llama roya, que muchos lo deben conocer, las plantas se ponen con un polvillo de naranja. Es un hongo que produce grandes pérdidas de rendimiento porque rompe las células de la hoja cuando el grano se está empezando a llenar, por lo tanto esa planta no es capaz de poder producir azúcares que se van a traspasar al grano, entonces la planta pierde mucho rendimiento. Desde hace 10 a 15 años se habla de nuevas razas de ese hongo que antes estaba presente solo en climas fríos en el norte de Europa y con el aumento de la temperatura esos hongos empezaron a mutar y ahora hay unas razas que son mucho más agresivas y además son resistentes a la temperatura y han permitido que ese hongo ahora está presente en todo el mundo. Y Chile y Argentina en los últimos 3 años ha presentado fuertes epidemias de ese hongo, dado a que la mayoría de los genes de resistencia que existían en las variedades se han perdido, porque esos hongos mutan muy rápido, vuelan por el aire entre continentes, se traspasan muy rápido en el mundo y llegan razas para las cuales no hay genes de resistencia. Por lo tanto, hoy día en trigo en Chile se ha perdido la resistencia de la mayoría de los genes de resistencia a esta enfermedad, por lo tanto
un productor de trigo tiene que aplicar fungicida para poder salir la temporada. Si es que los programas de mejoramiento ya están trabajando en poder meter genes nuevos de resistencia que son resistentes a esas enfermedades, pero nosotros ya sabemos que este ciclo va a volver a pasar y va a volver a pasar, entonces siempre tenemos que ir pensando un paso adelante y ir preparado. El proceso de mejoramiento, dependiendo de la especie, puede demorar entre 7 a 15 años, 20 años, 25 o 30 años en avellano europeo, por ejemplo, en que si yo planto una semilla, si que yo siembro una semilla hasta que produzca una flor, son 5 o 6 años. Por lo tanto, si yo quiero hacer 3 o 4 cruzas, tengo 18 años para poder llegar a una variedad, ¿cierto? En frutilla o en trigo un poco más rápido. Lo mismo pasa, yo trabajé en frutilla y es lo que vengo a hacer a la UFRO, especialmente con el primer proyecto que llegué a la universidad. También hay resistencia a enfermedades, pero esas enfermedades van mutando. Por lo tanto, siempre tenemos que ir buscando nuevas resistencias y ahí hay como un nuevo movimiento de volver atrás y buscar en las variedades silvestres esos genes que se han perdido durante la domesticación. Como yo te decía, en el trigo, por ejemplo, al trigo originalmente se le caían los granos de la espiga porque el trigo como planta quiere poder propagarse y quiere poder sobrevivir el próximo año, por lo tanto la semilla tiene que caer al suelo para poder el próximo invierno recibir agua y volver a salir. Pero como productores nosotros queremos que el grano se quede en la espiga porque es más fácil cosecharlo. Entonces, si es que yo quisiera de nuevo tener un grano que bota la semilla, tendría que volver a los trigos, a los parientes lejanos del trigo que todavía botan sus semillas, tratar de rescatar ese gen y llevarlo por medio de cruzas y uso de marcadores moleculares para poder ir seleccionando, como les explicaba antes, los que sí botan grano. Y lo mismo con enfermedades o con... cuando Braulio hablaba de la sustentabilidad, también hay un tema muy interesante que es el uso de los alimentos funcionales. No solo producir alimentos, sino que producir alimentos que nos hagan mejor, ¿cierto? Que tengan propiedades anticancerígenas, medicinales. Por lo tanto, todos esos son caracteres que como mejoradores nosotros tenemos que tener en cuenta para poder meterlos en las nuevas variedades. Bueno, a propósito del tema de las resistencias de los cultivos a ciertos patógenos, hay que mencionar que la Universidad de la Frontera, en alianza con el CGNA, se adjudicaron un proyecto importante a 5 años precisamente para impulsar y para buscar los genes de resistencia en las leguminosas de grano. Un cultivo que tiene que alimentar la región y el país, ¿por qué no decirlo? Ahora precisamente con la pandemia hemos visto la importancia de alimentarse bien. Quiero invitarlos a seguir avanzando en este segundo capítulo de Ciencia en el Territorio e invitarlos a conocer de parte del decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Frontera, Addison Altamirano, conceptos de sustentabilidad y cómo se está abordando desde la academia particularmente este tema. Marimarigi, Compuche, Compulamien, Compupeñi, Compubuenei, Pachante Melealo, Pachi Pulihuemeu, Meleita, Emita, Meleita Cruzao, Walmaputa, Meleita Fachante, Incheta Jaime Wincawe, Melevipinei, Melealo, Pachante Guarriameu. Armonizar 3 elementos que son básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades. Para el combate del cambio climático es esencial y es parte de uno de los objetivos del desarrollo sustentable. Es por ello que parte de estas metas son transformar la inversión en una economía global verde y sostenible que genere empleo, reduzca emisiones y aumente la resiliencia a los efectos del cambio climático. En el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades, por dar algunos ejemplos.
En nuestra facultad asumimos dentro de nuestro rol el desarrollo sustentable, es decir, en los ámbitos de formación en pre- y posgrado, investigación y vinculación con el medio. Solo por nombrar algunos ejemplos, todos nuestros programas de pre- y posgrado abordan estas temáticas, algunos con más énfasis, como el programa de pregrado en Ingeniería en Recursos Naturales, el programa de magíster en Manejo de Recursos Naturales y el doctorado en Ciencias Agroalimentarias y Medio Ambiente. Desde hace varios años, todo el área de ecología, conservación y restauración ocupa un lugar muy importante en la investigación que realizamos y continúa consolidándose. Y por supuesto, nuestros campos experimentales, como Rocamanque y el Bien Nacional Protegido Las Araucarias, dedicados mayormente a conservación de la naturaleza. Y por otro lado, el campo experimental Maquehue, donde desde hace aproximadamente 3 años estamos llevando a cabo una aproximación que nos permite compatibilizar producción agrícola y conservación del medio ambiente. Bueno, quiero retomar el tema de lo que es esta alianza entre el CGNA y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Frontera y cómo en conjunto trabajarán precisamente en cultivos de grano. Son cultivos estratégicos para la alimentación humana y por eso también quiero hacer énfasis en estos fondos que fueron entregados por la Agencia Nacional de Desarrollo e Investigación, la ANID, a ambas instituciones para que hagan ciencia desde la Araucanía, con la gente de la Araucanía y en el territorio, para poder buscar las mejores alternativas de alimentar, por supuesto, a la población. Quiero invitarlos a conocer un video de lo que es CGNA, nuestro Centro Regional de Ciencia y Tecnología. Por supuesto, nosotros contamos con el apoyo del Gobierno Regional de la Araucanía, quien no puedo dejar de mencionar, quien ha prestado, por supuesto, respaldo a esta institución en estos 10 años que hoy precisamente estamos conmemorando y celebrando. El Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola desarrolla cultivos nuevos y desarrolla también tecnología en alimentos. Es un modelo de innovación no solamente de negocio, sino social, porque trabajamos con las personas en el territorio para hacer una ciencia aplicada que tenga pertinencia. Los invitamos a revisar esta cápsula. Volvemos a este capítulo de Ciencia en el Territorio. En este tercer y último bloque vamos a hablar del Michay, que es lo que a nosotros nos convocó precisamente en este programa y por lo cual trajimos nuestros investigadores, tanto del CGNA como de la Universidad de la Frontera, a conversar a este huerto, que es un centro experimental, ubicado en el centro experimental del CGNA, acá en el sector de Huichahue. Vamos a hablar primero del Michay. Es un berry nativo del sur de Chile. Lo que ustedes pueden ver en este minuto es un huerto. Lo que hacen los investigadores acá, le vamos a preguntar a Braulio primero que le cuente a la gente qué son estas especies que están acá y por qué tienen estas diferencias o expresan visualmente estas diferencias.
Bueno, el michay yo creo que mucha gente lo conoce acá en el sur. Es una planta silvestre en realidad y que tiene una distribución geográfica muy amplia. Lo encontramos desde la zona central hasta Coyhaique, desde zonas cordilleranas hasta zonas de la cordillera de la costa. Y una de las cosas que nos llama la atención de este cultivo es su gran rango de distribución y por ende su adaptabilidad a muchas condiciones de suelo, edafoclimáticas distintas. Ahí es donde nosotros vemos potencial. Y lo que tenemos acá nosotros es un huerto donde tenemos procedencias de distintas localidades del sur de Chile y la idea es poder acá explorar la diversidad que hay y poder identificar aquellos individuos que tengan características que sean interesantes para desarrollar el cultivo de una manera sustentable y que tenga un atractivo económico, pero también sustentable para los productores regionales y del sur de Chile. Braulio, pero el michay es un cultivo que actualmente se encuentra de manera silvestre, me imagino, en gran parte del territorio y que es utilizado quizás por la gente de los mismos lugares donde se expresa, donde sale, digamos, para alimentación. Correcto. Me imagino que reconocen en él también sí, sus propiedades, como hablábamos. El michay es un cultivo, una especie que ha sido utilizada por el pueblo mapuche de manera ancestral. Ellos han utilizado sus compuestos para tratar distintas enfermedades, cuadros febriles, colitis, problemas estomacales. El fruto del michay tiene una concentración muy alta de antioxidantes, de polifenoles y antocianinas, y también en la raíz y en tejidos leñosos alcaloides que tienen efectos antibacterianos muy interesantes. Entonces, la cultura mapuche, sin saber de estas cosas, aspectos técnicos, ellos sabían que esta planta tenía atributos muy buenos para tratar enfermedades. Y la machi utilizaba esta planta o las partes de la planta para tratar estas enfermedades en las comunidades. Nicolás, quiero que conversemos un poco sobre esta exploración que se está desarrollando en conjunto entre ambas instituciones, precisamente para poner en valor el michay. ¿Qué es lo que hasta el momento han podido ver, han podido trabajar y mostrarle a la gente un poco acá desde este huerto, in situ, qué es lo que significa, digamos, estas plantas que vemos acá, que son todas diferentes? Para ser honesto, yo me uní a este proyecto, me invitaron a participar hace no mucho, por lo tanto he estado trabajando con Braulio, analizando datos que gente de CGNA colectó el año pasado, y ahí pudimos detectar que existe una variabilidad natural, como yo les decía, el mejoramiento genético. Para poder hacer variedades nuevas necesitamos contar con variabilidad, no podemos partir con todo igual porque no tenemos que seleccionar, ¿cierto? Entonces, en este campo se puede ver toda la diversidad que está presente en la especie. Como decía Braulio, son plantas que fueron recogidas de distintos lugares de la región con distintas características de clima y suelo. Y no sé si la cámara nos puede acompañar acá, pero podemos mostrar un poco más en detalle. Sí, claro. Como por ejemplo, aquí hay solo 4 o 5 plantas en este sector. Esta planta, como les mostraba antes, tiene poca ramificación, tiene la mayoría de la fruta en una parte terminal del brote, mientras que esta otra planta, por ejemplo, tiene un hábito de ramificación bastante diferente, la forma de brotar es distinta. Fíjense que esta planta de acá no tiene brotes nuevos, mientras que esta planta tiene muchos brotes nuevos, pero tiene mucho menos fruta. Por lo tanto, es importante, primero que nada, aprender a reconocer las características que van a ser importantes para poder producir esta especie como cultivo. Pero, sí, porque a mí me surge la pregunta de, ¿es necesario que eliminarle toda la hoja porque que tenga harta hoja, en qué impacta, no, claro, o en qué le sirve a la planta? Tiene que haber un balance, y eso es lo expliquémosle el balance. Como conversábamos antes de que empezara la transmisión, el michay el día de hoy no
es un cultivo, es una planta que la gente usa para recolectar, pero no es una planta que se cultive industrialmente ni de forma más moderna, si queremos decirlo de alguna forma, como se hace con el arándano, por ejemplo. El michay es pariente del calafate, por lo tanto algo también se sabe del calafate, pero también el calafate es una planta bastante silvestre. Por lo tanto, antes de secuenciar el genoma o de empezar a mapear genes, necesitamos saber qué es importante tener en la planta para poder transformarla en un cultivo. Como vemos al lado tuyo, Miriam, no sé si puedes apuntar a esas plantas de ahí que tienen muchísima carga frutal y poca hoja. Eso puede ser un bien para hoy y a lo mejor hambre para mañana, porque esta planta está produciendo tanta fruta esta temporada que la próxima temporada no va a tener suficiente energía para poder producir la misma fruta. O a lo mejor sí, eso no lo sabemos. Y eso es lo que se debe estudiar. Como productor, el ideal es tener mucha fruta, pero también queremos que la producción sea estable en los años, ¿cierto? No queremos tener mucha fruta este año y nada de fruta el siguiente. Por lo tanto, son cosas que es necesario. Hay variación de muchas cosas. O sea, no sé si la cámara alcanza a llegar, pero voy a sacar un par de frutas para mostrarlas ahí en la cámara. Pero por ejemplo, se ve la forma de la fruta. Hay granos bien redondeados y granos que son más alargados. Los frutos tienen variación en la cantidad de semillas, en el tamaño de la semilla, un montón de cosas que son importantes y van a ser importantes cuando se sepa cómo se va a producir esto. Entonces, es importante ir caracterizando y en mejoramiento genético se le llama el ideotipo, que es como la planta ideal a la que queremos llegar. Entonces, ¿qué tiene que tener el michay para hacer la planta ideal para que un productor la pueda producir y pueda vender ese fruto a un buen precio para un buen uso, ¿cierto? Quiero invitarlos a revisar un video de un agricultor mapuche de acá de la zona, quien también tiene que decirnos respecto de cómo convive la ciencia con la sabiduría que es propia de esta tierra en torno a la agricultura, a la alimentación, la sustentabilidad, por supuesto utilizando los recursos que la tierra ha dado acá en esta región, que es el michay, que como bien decías tú, no es un cultivo, sino que es un fruto de recolección, pero que sí tiene amplias potencialidades y características muy importantes para la alimentación y para la salud de las personas. Los invito a revisar este clip. Marimarigi, Compuche, Compulamien, Compupeñi, Compubuenei, Fachantu Melealu, Fachi Pulibuemeu, Meleita Eimita Meleita Cuzao, Wal Maputa Meleita Fachante, Incheta Jaime Wincawe Melipilpinei, Melealu Fachante Guarriameu Temuco. Quisiera, saludarlos primero que todo y agradecer por esta invitación a poder hoy día compartir con ustedes este video, donde además se está ejecutando un programa de ciencia en territorio por parte del CGNA, al cual felicitamos por esta iniciativa. Y hoy día la invitación es a hablar sobre la sustentabilidad, la producción sustentable en el territorio, producción sustentable de berries en el territorio. Así es que para ello quisiera comentarles que como mapuche la sustentabilidad para nosotros es simplemente respetar la vida de todo lo que hay alrededor, la vida que nos da la tierra hoy día que pisamos, y también la vida que nos da el agua, el mar, los ríos, los esteros y todo lo que hay en el aire, las aves y todo lo que puede volar, finalmente el sol, que representa el fuego, y pedimos por todo lo que existe en la naturaleza. Normalmente los mapuches en la mañana, Puliwen le decimos, oramos por la tierra para que esté en equilibrio, por el agua, que no falte, que no haya ni poca ni mucha agua.
y por el fuego y el sol que nos protege, que sin esta presencia natural no habría vida. Así nosotros en Mapuzungún decimos Menalta Trawuluwi Tamelei Newen, Faita Melekei Tamongen, es decir, solo cuando se juntan o convergen las 4 energías hay vida. Si uno de estos seres faltara, entonces nunca habría no habría vida humana, es la afirmación mapuche. Por lo tanto, la naturaleza lo que nos da es vida. Todo lo que poseemos hoy día, todo lo que podemos disfrutar, tener un berry ancestral y que podemos disfrutar y podemos encontrar sus características benéficas, significa entonces que hay que cuidarlo, obtener de él solamente lo que necesitamos, hacer que beneficie nuestra vida, la de nuestro entorno, y luego cuidarlo. Por lo tanto, esta iniciativa de producción sustentable es lo que le va a hacer muy bien a la tierra, a nosotros también, a las personas, poder mantenernos en equilibrio, respetar la naturaleza, respetar el entorno, a todo el litrofin mongen, decimos nosotros. Todo tiene que estar en equilibrio para que esto sea sustentable, podamos convivir con la naturaleza y no nos falte nada. No nos falte este fruto, el michay, no nos falte el maqui, no nos falte la murtilla. Para eso hay que cuidarla, hay que proteger, y no solo el espacio territorial donde estamos, todo el mundo debe aportar a la sustentabilidad. Este cambio climático que hoy día se habla es porque en alguna parte del mundo alguien hizo lo que no debía, que era producir demasiada energía a través de las industrias, y luego eso se va al aire y ensucia toda la atmósfera, y entonces hoy día tenemos un rayo ultravioleta que penetra muy fuerte en nuestro cuerpo, en nuestra vida y en la naturaleza. Feita pu peñi pu lamien que me amuaimi ta fachante. Chaltumai peucayal. Bueno, y después de conocer las palabras de este productor y agricultor también del pueblo mapuche, y que nos explicaba precisamente la sabiduría de este pueblo respecto del uso de los recursos que hoy día tenemos disponibles, y para ir también cerrando este capítulo de Ciencia en el Territorio, queremos dejar a Braulio para que nos hable un poquitito de los beneficios quizás funcionales de este superalimento que es el michay, que está presente por supuesto acá en la región de la Araucanía y el que estamos conociendo acá en el centro experimental del CGNA. Gracias, Miriam. Sí, el michay sabemos que tiene una alta concentración de antioxidantes. Nosotros hemos visto que estas capacidades son muy superiores a otros berries que se producen en la región y en el país. Y es por ello que queremos hacer esta apuesta a explorar en colaboración con la Universidad de la Frontera el potencial que tiene el michay para convertirse en un cultivo sustentable. El cambio climático nos impone un desafío muy grande, el crecimiento de la población y la necesidad de alimentarla bien, nos lleva a que los grandes desafíos tengamos que abordarlos en alianza. Esa es la razón por la cual nosotros apostamos entre las instituciones en colaboración para desarrollar este cultivo, explorar sus capacidades, estudiar sus bondades y poder desarrollar un cultivo que sea sustentable en lo ambiental, en lo económico y también en lo social. De esa forma queremos nosotros invitar a la audiencia a seguir conociendo el trabajo que vamos a ir desarrollando en torno a este cultivo, y esperamos poder tener resultados que sean muy interesantes y una alternativa también para los productores de esta región, para de esa forma combatir el impacto que ha tenido negativo en el aspecto socioeconómico el cambio climático en el sur de Chile. Bueno, ahora quiero dejar a Nicolás para que vaya también cerrando este capítulo
con las conclusiones de las potencialidades del Michay y por supuesto el impacto que podría tener esta alianza científica que se está desarrollando. Primero que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo llegué a principios de año, un año súper raro con pandemia. No soy de Temuco, llegué en mi doctorado después de harto tiempo en Estados Unidos, por lo tanto ha sido un año de harto aprendizaje y de bastante resiliencia, a lo mejor, igual que el cambio climático que afecta a las plantas. Sí. He tenido desafíos que no esperaba y he tenido que salir adelante y me pone muy contento conocer, por ejemplo, a Braulio, que tenemos un área de investigación bastante similar con el que puedo conversar y hacer alianzas, y ni siquiera muchas veces alianzas así en papel, sino que simplemente realmente conversar de una idea, de un trabajo, y eso al final hace que la ciencia salga arriba. Chile es un país muy chico como para estar todos compitiendo. Yo creo que especialmente en temas de mejoramiento genético, de ciencias que tenemos que estar pensando a largo plazo, es necesario asociarse. Y cómo no vamos a estar asociados entre los que estamos en la región. Y con respecto al Michay, creo que de la misma forma es importante diversificarse, y un productor no puede tener solo una especie, porque pasa cualquier cosa con esa especie o el precio de ese fruto cae, se queda sin nada. Por lo tanto, el Michay puede ser una herramienta súper buena para zonas a lo mejor más marginales, que no pueden producir cultivos que producen mayor retorno, para que puedan producir con menos necesidad de poner plata, pero recibir un buen retorno, ¿cierto? No necesariamente tenemos que poner mucho para ganar mucho. Si ponemos poco y ganamos un margen más grande, estamos ganando más que si tenemos una producción súper intensiva. Por lo tanto, creo que son alternativas nuevas que pueden traer tremendos beneficios a la agricultura más de subsistencia de la región, a la agricultura más campesina, más familiar. Familiar campesina, sí, por supuesto. Bueno, con las palabras de Nicolás y también con las palabras de Braulio, yo también me despido de ustedes. Les agradezco la sintonía, les agradezco que compartan este material. La ciencia es un patrimonio de la humanidad y, como se dice, no tiene fronteras, y el trabajo de las instituciones, sobre todo en estos territorios más chicos, lejos de la capital de Santiago, es a través de la alianza donde también se potencia. Así que muchas gracias por acompañarnos en Ciencia en el Territorio, a la Universidad de la Frontera, especialmente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales por habernos acompañado en este capítulo de cultivos sustentables de berries acá en la Araucanía y en el sur de Chile, por qué no decirlo. Gracias por acompañarnos.